ocasión vamos a hablar de una cuestión muy importante que se centra en la respuesta a una pregunta. En los últimos días muchas personas, realmente un número exagerado de personas, se han dirigido a mí para preguntarme si es posible traducir el Quijote de Cervantes, al español actual. La verdad es que me da risa responder a esa pregunta, porque es muy gracioso que se formule una pregunta de ese tipo. Plantear la posibilidad de si es posible traducir el Quijote de Cervantes al español actual es lo mismo que preguntarle a alguien si se puede ir andando a la luna desde la calle Corrida de Gijón, si se puede ir andando a la luna desde la plaza del 6 de agosto. Es decir, es una pregunta que no tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido porque plantear la traducción del Quijote de Cervantes al español actual es un imposible, porque, entre otras cosas, es falso. No se puede traducir el Quijote de Cervantes al español actual, porque el Quijote de Cervantes está en un español que es totalmente actual. Es decir, no hay ningún solo español, ninguna persona que, sabiendo escribir y leer en español, no pueda entender perfectamente lo que dice el Quijote. De hecho, uno de los secretos públicos, conocidos, secretos a voces del Quijote, es que es una obra que puede leer cualquiera, incluso sin tener formación literaria. Otra cuestión es que haya palabras cuyo significado se desconozca, pero para eso está un diccionario. Es decir, es lo mismo que si planteamos traducir el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al español actual. Es la misma pregunta. Es decir, ustedes les preguntarían a los académicos, que son personas de cuya inteligencia nadie puede dudar en ningún segundo de su vida, si resulta procedente traducir el diccionario de la lengua al español actual. Es la misma pregunta. Es decir, si ustedes se preguntan si es posible ir andando a la luna desde la Plaza de América de Vigo, pues respóndanse ustedes mismos. Evidentemente, plantear una traducción del Quijote al español no solo es un imposible, sino que es también una impostura, es algo falso. En definitiva, eso pretende otros fines que nada tienen que ver ni con el Quijote ni con su comprensión. Y vamos a explicar esta cuestión muy a fondo, pero antes vamos a partir del famosísimo y conocidísimo cuento de Borges, titulado Pierre Menard, autor del Quijote. Claro, Borges en este cuento, por llamarlo de alguna manera, porque este cuento de Borges es una tomadura de pelo de principio a fin. Es decir, el cuento de Borges, titulado Pierre Menard, autor del Quijote, no se lo voy a leer entero porque es una pérdida de tiempo. Primero porque lo tienen en internet, segundo porque lo conoce todo el mundo y tercero porque es una tomadura de pelo. Es decir, Borges fue un hombre que escribió para reírse de sus lectores, habló para reírse de sus interlocutores y disfrutó mucho de la vida, viviéndola en los libros, porque tal vez no la pudo vivir de otra manera, eso es una cuestión personal que cada uno sabe o ignora, pero en realidad un cuento como este de Pierre Menard, autor del Quijote, como casi todos los cuentos de Borges, además de tener una pobreza léxica muy notable en los cuentos de Borges, son de un juego, de un flirteo y de un ultraísmo absolutamente cínicos. Es decir, la única finalidad de la cuentística de Borges es dirigirse a críticos literarios que fingen una inteligencia de la que carecen para interpretar un cuento de Borges que carece de toda exigencia de interpretación. Claro, fíjense ustedes en algunos de los pasajes que les voy a leer del cuento de Borges. Todo el mundo sabe que este cuento de Borges tiene como protagonista un narrador que cuenta una historia ausente en muchos de sus referentes, en la que alguien, un supuesto escritor, reescribe el Quijote o escribe una obra que coincide exactamente, no con el Quijote, sino con los capítulos 9, 38 y una parte del capítulo 22 de la primera parte del Quijote. Es decir, no es que Pierre Menard reescriba el Quijote, es que simplemente reescribe los capítulos 9 y 38 y una parte del capítulo 22, y su escritura coincide exactamente con la del Quijote de Cervantes, pero tiene muchas diferencias, según Borges. Si algo nos ha enseñado Borges, sobre todo, es que la literatura ha convertido la filosofía en su terreno de juego. Es decir, que la literatura sirve para burlarse de la filosofía, de los esquemas filosóficos, de los grandes sistemas filosóficos. Borges aquí
se burla del principio de identidad, en virtud del cual una cosa es igual a sí misma. Se burla también de la hermenéutica literaria, en virtud de la cual los hermeneutas de la literatura, los intérpretes de la literatura, ven espejismos donde hay un oasis, ven apofenias y pareidolias, es decir, ven en realidad fantasías e idealismos donde no hay nada más que un sentido a veces muy llano, muy plano o incluso muy literal. En definitiva, es el planteamiento de Borges. Es decir, si algo nos enseña Borges en sus escritos, es que la filosofía es una carcajada. Es decir, que las personas inteligentes lo que pueden hacer ante la filosofía es simplemente reírse de ellas, es burlarse de ellas. Es el planteamiento de Borges. Es decir, Borges es un cínico, es uno más de los cínicos filosóficos que no se cree ni una sola de las palabras que escriben. Ni una sola de las palabras que escribe, en definitiva. Entonces, fíjense el cinismo de esa prosa, de este cuento de Borges, escrito por otro lado en 1939, en definitiva en el contexto posvanguardista, posultraísta, que nunca abandonó Borges en ningún momento de su escritura. Fíjense que aquí lo que se plantea no es siquiera una traducción, sino una reescritura que casualmente da lugar al Quijote, del mismo modo que esa teoría en la que pierden con frecuencia los anglosajones buena parte de su tiempo, ¿no? Pensando cuántos años tardaría un mono al que le enseñamos a teclear en una máquina de escribir o en un ordenador, si lo tuviéramos durante toda la eternidad escribiendo, cuánto tiempo tardaría en azarosamente teclear una serie de botones, de teclas, de letras, que dieran lugar a una de las tragedias de Shakespeare, por ejemplo. Bien, este tipo de gilipolleces, porque esto no se puede llamar de otra manera, este tipo de estupideces en las que pierde la inteligencia, en las que pierde el tiempo la presunta inteligencia anglosajona para referirse a la literatura, son cosas que de manera más sofisticada hace Borges en algunos de sus libros, ejecuta u objetiva Borges en algunos de sus libros, en algunos de sus cuentos. Pero naturalmente Borges con más estilo, sobre todo con más estilo del que tienen buena parte de sus lectores y buena parte de sus contemporáneos. Es decir, este cuento de Borges sirve para leerlo una vez y contarlo, pero en realidad es una auténtica chorrada, es decir, no tiene en sí mismo ningún valor. Como buena parte, como casi todo lo que ha escrito Borges, es decir, no tiene más valor que el de una mera anécdota. Es decir, Borges es un autor extremadísimamente sobrevalorado, es un autor valioso por los quilates de su cinismo, si es que el cinismo tiene valor. Si el cinismo tiene valor, entonces Borges es uno de los grandes autores del cinismo universal, pero literariamente hablando la obra de Borges es de una pobreza insólita, verdaderamente. Cito este cuento de Pierre Menard de Borges. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Sí, facilísimo, sí, bueno, por supuesto, ya lo intentó Avellaneda in medias res, en la mitad de la elaboración del Quijote cervantino ya lo intentó Avellaneda, y compárense ustedes con Cervantes. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original, no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel de Cervantes. Claro, todo esto es una tontería, es decir, no se proponía copiar el Quijote, sino escribir una obra que coincidiera con la de Cervantes. Bueno, esto es una manera de entretener a la gente que no tiene nada que hacer. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una disminución. Yo no sé si esto es una crítica que Borges escribió en 1939 ante cualquiera que pretendiera traducir el Quijote al español actual, porque es que esto parece una parodia. Es decir, yo no sé si alguien ha traducido o no alguna vez el Quijote de Cervantes al español actual. No lo sé. No solo pongo en duda que algo así se pueda hacer, sino que simplemente lo niego, porque no sería una traducción, sería una destrucción del Quijote de Cervantes, una reconstrucción en términos depauperados del Quijote de Cervantes, una simulación del Quijote de Cervantes. Es como sacarse un conejo de una chistera, pero cuando el conejo es un supuesto producto cervantino. En realidad no tiene ningún sentido. Pero este cuento de Borges realmente puede leerse ante las personas que preguntan si es posible traducir el Quijote de Cervantes al español actual, puede leerse como una parodia previa a cualquier intento de traducir el Quijote al español actual. Además, no es necesario que lo haga un ser humano. Hoy día se puede poner
el Quijote, se puede copiar el Quijote en un programa procesador de textos de inteligencia artificial y el propio procesador va a hacer esa reconversión. Vamos a hablar ahora en qué consiste una reconversión lingüística, pero es lo que en retórica se llama una conmoración, es decir, expresar lo mismo pero con palabras diferentes. Es decir, deshaciendo lo que hizo Cervantes y muchas cosas, porque aquí vamos a exponer 10 razones por las cuales no es posible, sino que es imposible y falso, traducir el Quijote de Cervantes al español actual. Vamos a exponer 10 razones, pero vamos a situarnos en un marco contextual. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció a Pierre Menard una disminución. Claro, Borges advierte respecto a lo que es un intento de traducir o de recomponer o de reescribir el Quijote en los términos del siglo XX, no hablemos ya de los del siglo XXI, es una disminución, en definitiva. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes, y aquí ya Borges parodia la crítica literaria, parodia lo que sería la actividad del crítico lector frente al objeto literario, al material literario. Entonces dice que es una revelación, naturalmente es un cinismo, es muy irónico, cotejar, comparar el Quijote de Menard con el de Cervantes. Pero es que Menard no escribe el Quijote, Menard reescribe simplemente 2 capítulos de la primera parte del Quijote, el 9 y el 38, y una parte del capítulo 22. Es decir, el capítulo 22 es el de los galeotes, el capítulo 38 es el famoso capítulo en el que se expone el discurso de Don Quijote sobre las armas y las letras, y el capítulo 9 es el capítulo en el que, tras la fisura, el hiato, la falla narrativa que permite interrumpir de una manera muy intensa, muy violenta, el enfrentamiento, el duelo entre el gallardo vizcaíno y el valeroso manchego, pues se produce esa revelación, esto sí es una revelación dentro del Quijote, de quiénes son los narradores que han diseñado el acto de contar el Quijote. Hay un narrador primero, de los capítulos 1 a 8, aparece a partir del capítulo 9 incluido un segundo narrador, que se identificará con Cide Hamete Benengeli. Habrá un traductor, un morisco aljamiado, que traduce del árabe original en el que se escribió el Quijote por parte de Cide Hamete Benengeli al español por encargo de un individuo que encuentra unos manuscritos en la plaza de Zocodover de Toledo, lo cual otorga una verosimilitud extraordinaria al proceso de descubrimiento de los manuscritos del Quijote, que es finalmente este viandante que encuentra esos manuscritos quien lo actualiza y lo edita en el formato libro que hoy conoceríamos. Esta es una manera que Cervantes utiliza para decir que él no tiene nada que ver con esa historia y que la cuentan tal y como se la han contado, que él no ha tenido nada que ver con ese asunto, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien dice traducir el Quijote de Cervantes al español actual, pues que se ponga en esa cadena de autores ficticios que comienzan con Cide Hamete Benengeli, prosigue con el morisco aljamiado, continúa con un viandante que, aficionado a leer los papeles rotos de las calles, encuentra unos manuscritos y pone en manos, insisto, de un morisco aljamiado para que los traduzca, y después él los elabora, los limpia nuevamente, los depura, por así decirlo, y los edita en el volumen que hoy conocemos. Bien, entonces claro, todo esto resulta muy simpático porque en realidad Cervantes tiene muchos parásitos que viven a su costa, desde Nabokov diciendo que él podría haber escrito un Quijote mucho mejor que el de Cervantes porque es muy malo, desde Borges que dice que preferiría leerlo en inglés, podría preferir leerlo en marciano o en saturnino o en jupiteriano o en cualquier otro idioma de la galaxia, pero escoge el inglés porque, bueno, él en definitiva, con esa especie de sueño en vida, él soñaba con ser inglés, siendo en realidad bonaerense, como si ser de Buenos Aires fuera más rebajado o menos valioso que ser inglés, ¿no? Es una cosa muy curiosa esta, son los delirios de grandeza que tiene la gente, ¿no? Yo puedo creerme descendiente de Pelayo, porque como soy asturiano, pues soy descendiente de Pelayo y cosas de ese tipo. Bueno, es decir, cada uno tiene libertad de imaginación, vamos a decirlo así, ¿no? Pero entonces, esta revelación de cotejar el Don Quijote de Pierre Menard con el de Cervantes, por ejemplo, escribió Don Quijote, primera parte, 9º capítulo, y cita un fragmento que en efecto encontramos en el capítulo 9. La verdad,
cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Claro, esta es, digamos, una definición de la historia que está tomada, además, del libro De Oratore de Cicerón. Es un calco en español de la escritura latina de Cicerón en De Oratore. Y además está aquí calcado por Cervantes como una parodia de lo que en retórica se llama una parastasis, es decir, una acumulación de expresiones que remiten a la misma idea. La verdad, cuya madre es la historia. Émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Es decir, es un conjunto de aposiciones en disposición de parastasis, es decir, que dicen lo mismo, es una conmemoración. Pero claro, la cita está en el contexto en virtud del cual un cronista árabe ha contado, ha narrado, ha relatado las aventuras de Don Quijote, y ese cronista arábigo las ha escrito en un papel que llega a manos de un viandante que lo pone en manos de un morisco aljamiado para que lo traduzca al español, y después con esa traducción del morisco aljamiado el propio editor va a hacer una depuración de materiales y va a plantearnos lo que conocemos hoy como el Quijote. Todo esto son personajes ficticios, es decir, en el Quijote hay muchos personajes ficticios dentro de la ficción, que es lo que se llama personajes fantasma. Un personaje fantasma es un personaje que se menciona pero no aparece, y al cual se le atribuyen una serie de acciones de las que nunca somos testigos directos. Es el caso de Cide Hamete Benengeli, es el caso también de Dulcinea del Toboso. Son personajes fantasmas aquellos que se mencionan y a los que, insisto, se les atribuye la ejecución de determinadas acciones que sin embargo nunca conocemos directamente. Bien, personajes fantasmas pueden ser también todos aquellos que dicen haber escrito el Quijote una vez y otra vez, o leerlo en lenguas inexistentes, o en lenguas inventadas, o en lenguas que se hablan en otras galaxias. Eso no lo sabemos todavía. Entonces, esta cita que Cervantes parodia, tomada del libro De Oratore de Cicerón, dice Borges, redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio lego Cervantes. Eso de que Cervantes era un ingenio lego, vamos, ¿quién ha hecho a Cervantes un test de coeficiente intelectual? Es que aquí calificamos a Cervantes de ingenio lego como si los demás fueran más listos que Cervantes. Mira, cuando tú escribas un Quijote, de verdad, sin andar copiando, ni traduciendo, ni perdiendo el tiempo, parasitándose de lo que han hecho otros, atrévete a decir que Cervantes es un ingenio lego. Es como decir que Beethoven escribía música sin ser consciente de la música que escribía, y chorradas de esta naturaleza. O sea, aquí hay una gran facilidad para desautorizar al prójimo de una manera realmente sorprendente, ¿no? Como si aquí todos fuéramos más que Cervantes y Cervantes no supiera lo que hacía. Esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Bueno, esto ya lo sabemos desde Cicerón, pero bueno. Menag, en cambio, escribe. Fíjense, les voy a leer literalmente lo que escribe Cervantes en el Quijote, y a continuación, sin solución de continuidad, lo que escribe Borges, según lo cual es lo que ha escrito Pierre Menag. Cervantes dice: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Menag escribe: la verdad, cuya madre es la historia, noten la diferencia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Han percibido las diferencias, ¿verdad? Las diferencias son clarísimas, son evidentes. Son las diferencias que la crítica literaria advierte en el Quijote cada vez que un nuevo crítico literario se pone a interpretarlo y aduce una serie de argumentaciones, según él, nunca dadas antes por quienes lo han precedido. Claro, esta naturalmente es la gran crítica de Borges a la hermenéutica literaria y a cuantos cervantistas han visto en el Quijote originalidades descubiertas hace, bueno, siglos, evidentemente. Claro, dice Borges, el narrador, Borges en función de narrador, también es vívido el contraste de los estilos, ¿sí? Un contraste acongojante, por no decir otra cosa, por no utilizar el anagrama de la palabra acongojante. El estilo arcaizante de Menag, extranjero al fin, adolece de alguna afectación, no así el del precursor. O sea, ahora Cervantes es un precursor de las traducciones que hacen los
autores posteriores. Tiene bemoles el tema. No así el del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época. El español corriente de su época y de la nuestra. El español corriente de su época y de la nuestra. ¿O es que ustedes han necesitado algún traductor que les diga el significado de lo que acabamos de leer? La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. ¿Necesitan ustedes un traductor de esta declaración al español? ¿Necesitan realmente ustedes un traductor del Quijote al español? ¿O necesitan ustedes que les tomen el pelo? Porque claro, eso ya depende de lo que ustedes quieran que hagan con ustedes. Que les tomen el pelo o que les dejen escuchar a Cervantes directamente. ¿Realmente necesitan ustedes algún intermediario entre ustedes y Cervantes? ¿Por qué quieren ustedes la presencia de intermediarios entre Cervantes y el placer, el desafío intelectual de enfrentarse al Quijote? ¿Para qué necesitan ustedes la mediación de terceras personas? Ni siquiera me necesitan a mí para leer el Quijote. ¿Cuánto más a impostores o falsificadores de un Quijote original? Menard, prosigue Borges en Funciones de narrador, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Bien, Borges, digo yo aquí ahora, sin saberlo, ha censurado para siempre cualquier intento de reescribir, de traducir o de reinterpretar el Quijote. Y lo ha calificado como una técnica de anacronismo deliberado y de errónea atribución, porque no se puede atribuir a Cervantes sin incurrir en un error la interpretación de un Quijote supuestamente traducido a cualquier lengua, pero sobre todo al español actual. Porque les vuelvo a hacer la pregunta de antes. Ustedes necesitan un traductor para entender que la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Ustedes necesitan un traductor para entender esto, y es una frase tomada al azar, ¿no? Evidentemente. Entonces, anacronismo deliberado y atribución errónea es lo único a lo que se llega al hablar de una presunta traducción del Quijote al español actual. Eso es como vender humo y cobrarlo caro, en definitiva. Es una tomadura de pelo. Mi labor, básicamente, cuando interpreto la literatura, no es hablar de la literatura en nombre de ninguna filosofía, ni en nombre de ninguna ideología, ni en nombre de ninguna religión. Es hablar de la literatura en nombre de las exigencias de la literatura y en nombre de los conocimientos de los que dispongo. E insisto, nunca pensé que a mi edad tuviera que dedicarme a hablar de la literatura para defenderla de quienes supuestamente dicen representarla. Eso es lo peor que puede ocurrir en la historia de la interpretación literaria, que los enemigos de la literatura estén dentro del grupo de gente que dice ocuparse de la literatura. Esos son realmente los peores, porque son los sofistas, los malinterpretantes de la literatura, en definitiva. Y me dirán ustedes, ¿y cuáles son los que la interpretan bien? Pues miren, se lo voy a decir con toda franqueza, para interpretar bien la literatura lo primero que hay que ser es honrado, y no un falsificador de productos originales. Eso para empezar. Claro, lo que se puede hacer con el Quijote en todo caso es un pastiche, como hizo Cela con el Lazarillo de Tormes, una continuidad, y se han hecho varios pastiches del propio Quijote. El primero de ellos fue el propio Quijote de Avellaneda, que es la primera interpretación de derechas, entre comillas, que se ha hecho sobre el Quijote de Cervantes. La primera interpretación que la derecha española hizo del Quijote de Cervantes fue el Quijote de Avellaneda. Por decirlo crudamente, de derechas entre comillas, pero es una interpretación terriblemente contrarreformista que trata de deshacer las posibilidades interpretativas del Quijote cervantino desde las exigencias teológicas, religiosas y políticas de la contrarreforma. Evidentemente no fue posible, no pudo. Pero ya ocurrió eso en 1614, es decir, un año antes de que Cervantes publicara la segunda parte, es decir, que in media res ya trataron de intervenir en ello. Claro, aquí vamos a leer algunas cuestiones más y ahora vamos a exponer
una detrás de la otra, las 10 razones por las cuales es imposible traducir el Quijote de Cervantes al español actual, y además tal cosa constituye una falsificación, constituye algo falaz, constituye una impostura. Porque claro, no cabe hablar de una traducción, sino de lo que en retórica se llama una conmoración, una expolitio o expolición, es decir, una expresión con palabras diferentes de un producto verbalmente originario. Claro, esto, insisto, es una conmoración, porque traducir al español actual el Quijote es traducirlo a un tercer mundo semántico, no porque el español actual sea más pobre que el de entonces, que lo es, sino porque supone estropear, arruinar el Quijote de Cervantes. Aquí, cualquier intento de esta naturaleza lo vamos a calificar de estropicio. Y este estropicio lo es por 10 razones que vamos a enumerar a continuación. Y es un deber de los intérpretes del Quijote defender esta obra y preservarla en su originalidad para hacerla exigible y para hacerla inteligible en sus condiciones originales. Porque cualquier otra cosa es engañar al lector, traicionar al intérprete y desde luego arruinar, estropear y destruir la obra original de Cervantes. Claro, podemos traducir los nocturnos de Chopin, ¿verdad?, al concepto nazi que tiene la música, por ejemplo, o al concepto que desde el nazismo se tiene de la música. Podemos traducir la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn a las exigencias de la estética musical del nazismo, lo cual implicaría destruirla. Evidentemente este tipo de transportes musicales no están autorizados por el arte, sino que en todo caso pueden estar motivados por las ideologías políticas o por la ignorancia de determinadas épocas históricas. Pero el Quijote no se escribió para que después se tradujera a la misma lengua. Es que eso es una tontería, es una impostura y una falacia completa. Y es un deber de los intérpretes de Cervantes advertir de esta idea para prevenir de esta manera a posibles lectores despistados que muerdan anzuelos equivocados, en definitiva. Pero bueno, haya cada uno que haga lo que quiera. Haya cada uno que haga lo que quiera. No importa lo que dice una persona, importa lo que dice el Quijote, ni siquiera importa lo que diga yo, importa lo que dice Cervantes, porque lo que dice Cervantes en el Quijote es mucho más importante de lo que diga cualquiera después de haber sido escrito el Quijote. Sea este cualquiera, Borges, Nabokov o María Santísima. Quiero decir, es que nadie tiene más autoridad sobre la propia obra que la legitimidad que tiene Cervantes como autor de ella. Entonces, tratar de reemplazar a Cervantes, tratar de ser Cervantes en el siglo XX o en el siglo XXI es una ridiculez completa. Es decir, el día 28 de diciembre se puede publicar esto en la prensa, ¿verdad? Porque es el Día de los Inocentes. Pero, o sea, no se lo crean. Es decir, no se lo crean, porque es una tomadura de pelo, es un timo, completamente, es un timo completamente. No se puede reemplazar a Cervantes por otra cosa sin montar un estropicio. 10 razones por las cuales no es posible traducir el Quijote de Cervantes al español actual. En primer lugar, la semántica. Si hacemos una traducción, naturalmente cambiamos las formas, pero al cambiar las formas, dado que las formas y el fondo van siempre unidas, es imposible provocar transformaciones semánticas que hacen que muchas de las facultades y exigencias originales del texto no es que se malinterpreten, es que no se perciben. Leer el Quijote traducido supuestamente al español actual, implicaría leer el Quijote con unas gafas que impiden ver, que impiden leer, o que simplemente son unas gafas enormemente deformantes porque no se ajustan no a nuestra dioptría, sino simplemente a las exigencias legibles del propio Quijote. Es decir, es una destrucción semántica de la obra. Es también una destrucción sintáctica, porque Cervantes escribe lo que escribe en el orden en el que lo hace y con la estructura sintáctica con la que lo hace por una serie de razones que no pueden ser reemplazadas por otras. Es decir, el orden de las palabras tiene en sí mismo un significado muy específico que no puede ser reemplazado en nombre de ningún cambio histórico para hacer legible un original, porque eso lo único que determina es la incapacidad de los lectores actuales para leer un original. Es decir, cuando alguien me dice que debe leer su traducción del Quijote al español actual, en primer lugar me está llamando tonto.
y, con toda franqueza, no hay razones para que a ningún español actual se le diga públicamente además, que no sabe leer el español en el que escribe Cervantes, porque resulta que los españoles actuales hablamos exactamente la misma lengua que hablaba Cervantes. El español es una lengua que desde ese punto de vista ha mantenido una estrecha relación entre su nivel literario y su expresión oral. Su exigencia literaria y su fluidez oral son mucho más próximas y están en una relación de afinidad mucho más notable de la que puede darse en el inglés o, sobre todo, en el francés. Por lo tanto, plantear un abismo entre la calidad literaria de la escritura cervantina y la lengua oral del español actual es una mentira, es una falacia. En tercer lugar, no se puede traducir el Quijote de Cervantes al español actual porque eso supone traicionar, estropear, arruinar, eclipsar, deteriorar, deformar, convertir en un esperpento una serie de hechos históricos, culturales, sociales, políticos y religiosos que es necesario tener muy en cuenta. Es decir, cualquier transformación, cualquier alteración que afecte a la forma del español a la hora de hablar de historia, cultura, religión, sociedad y política, tal como la plantea Cervantes en el Quijote, supone ya no solo traicionar, no apelaremos al dicho italiano, al dictum italiano, en virtud del cual el traductor es un traidor. No, aquí no se trata de traicionar, aquí lo que se trata es simplemente de estropear, que son cosas diferentes. No es lo mismo traicionar que estropear una obra literaria como el Quijote. Nosotros tenemos el privilegio, tenemos la posibilidad de leer el Quijote en su lengua natural si nuestra lengua materna es el español. Ahora bien, si queremos estropear este privilegio, si queremos estropear este don natural, pues podemos dedicarnos a hacer aberraciones, pero eso ya depende de la vocación aberrante que tenga cada cual. Por otro lado, hay una serie de registros lingüísticos que son específicos de Cervantes y que no admiten cambios dentro de la lengua española porque aún tienen plena vigencia en todos los sentidos. Totalmente. Es decir, que no se puede traicionar este registro lingüístico en nombre de una actualización, porque eso no es que implique una traición en el cambio de registro, es que implica una destrucción o una ruina. Es decir, no podemos traducir las meninas de Velázquez a la pintura actual. Lo que podemos construir es un cuadro alternativo a las meninas de Velázquez, como hizo Picasso. Es decir, no podemos construir una traducción al francés actual de la Torre Eiffel. Lo que podemos hacer es una réplica. No podemos traducir, como recientemente ha ocurrido y se ha demostrado que así es, no podemos traducir la Catedral de París, Notre Dame, al francés actual. Lo que se puede hacer es una reconstrucción y una información al público de lo que es esa construcción genuinamente y originariamente. Del mismo modo que no se va a meter un microondas en la sacristía de Notre Dame de París, por ejemplo, o es decir, para servicios de culto, ¿no? O no se van a poner una serie de electrodomésticos, por ejemplo, en el altar mayor, porque no es el lugar que les corresponde, en definitiva. Es decir, es que esto es lo que Borges decía, es un anacronismo. Es un anacronismo, Borges decía específicamente, un anacronismo deliberado, decía Borges, ¿no? Y claro, y una atribución errónea, añadía. Por otro lado, hay una serie de formas de materia cómica, las formas de la materia cómica cervantina son genuinamente cervantinas. No se pueden actualizar de otra manera, porque entonces ya dejan de ser cervantinas, completamente, es que no tiene ningún sentido. Pasan a ser las del autor que hace la presunta traducción, pero no de Cervantes. Cervantes tiene un concepto de parodia, un concepto de humor, un concepto de lo grotesco, de lo ridículo, de lo carnavalesco, del sarcasmo, del escarnio, de la ironía, etcétera, etcétera, que no admiten una conversión fácil. De hecho, cualquier traducción del Quijote en una lengua extranjera es un empobrecimiento del original. ¿Por qué quieren ustedes empobrecer el original con la lengua del original? Eso es un triple empobrecimiento completamente, porque solo un hipertraductor podría mejorar enormemente las condiciones semánticas, sintácticas, lingüísticas, contextuales, histórico-culturales, sociales, políticos, religiosas, etc., con todos sus registros lingüísticos y con todas las formas de la materia cómica. Pero un ser humano que quiera afrontar la presunta traducción del Quijote tiene que tener un nivel cultural, nivel Dios.
directamente, nivel Dios, así de simple. Entonces, claro, que un humano pretenda afrontar esta labor es temática para un cuento de Borges, pero es que este cuento de Borges ya está escrito. Entonces aquí hay alguien que se toma en serio el cuento de Borges, y del mismo modo que Don Quijote quiso ser caballero andante, aquí hay alguien que quiere ser Pierre Menard. Pero Pierre Menard no pasó de 2 capítulos y medio. Y los dejó intactos, lo cual de alguna manera implica que Borges reconoce que el Quijote es insuperable. Y ahora hay veces que viene gente y dice yo lo voy a superar. Y luego algunos me preguntan si es posible una traducción. Háganla ustedes a ver qué les sale, ¿no? A ver qué les sale. Vamos, a ver cómo me traducen los sonetos de Lotario, etcétera. Bien, y más cosas, y los ovillejos, y en fin, y tantas otras cosas. Por lo tanto, todas las formas de la materia cómica, desde el humor, la ironía, el sarcasmo, la parodia, etcétera, etcétera, eso no admite una traducción al español actual porque es una pérdida absoluta de toda esa originalidad en la cual se cifra el sentido, los quilates del Quijote. Por otro lado, la obra tiene un intertexto literario, además del contexto social, histórico, político, hay un intertexto literario, es decir, la obra mantiene una relación con otras obras contemporáneas que es enormemente importante, empezando por el Quijote de Avellaneda y terminando por el Guzmán de Alfarache, por Lazarillo de Tormes, por la novela epistolar, por la novela pastoril, por la novela bizantina, por la novela parenética, por la novela autobiográfica, etcétera, etcétera. Es decir, que todas estas cuestiones, si no se tienen en cuenta a la hora de interpretar el Quijote, lo que se hace es un estropicio monumental. Es decir, lo que se hace en definitiva es un retablo del disparate digno de Valle Inclán, en definitiva. Pero digno de Valle Inclán. El intertexto literario quedaría completamente hecho trizas, es decir, es una cosa completamente ridícula esta. Claro, este pasaje mismamente que hemos terminado de leer hace un momento, la historia como madre de la verdad, etcétera, etcétera, es un intertexto paródico de un discurso ciceroniano, del libro de Oratore, de Cicerón. Entonces, claro, mantiene una relación completamente intertextual con obras presentes, pasadas, casi hasta futuras. Entonces, este tipo de cuestiones, esto es desmontarlo completamente, es convertir a Notre Dame en un dolmen, por ejemplo, ¿no? o en una vivienda de neandertales, pero no tiene ningún sentido. Por otro lado, séptimo lugar, es decir, una traducción al español actual destruiría completamente el idiolecto de Cervantes, es decir, la forma propia y específica que Cervantes tiene de escribir y de hablar, y de hacer literatura, y de componer sus diferentes materiales. Entonces, claro, la destrucción del idiolecto cervantino impide completamente ya la percepción de lo que es la originalidad de su obra. Esto no admite traducción, directamente. Por otro lado, hay una filosofía cervantina, es decir, un modo de relacionar las ideas de las que Cervantes dispone, desde criterios científicos en muchísimos aspectos, un modo sistemático en muchos aspectos, asistemático en otros, un modo crítico o dialéctico en muchísimos aspectos, dialógico o acrítico en otros, etcétera, etcétera. Toda una filosofía cervantina, insisto, un modo de relacionar las ideas de las que Cervantes dispone, y objetivadas están estas ideas en las formas literarias de los materiales literarios, en las formas literarias de los materiales literarios, que quedaría completamente destruida y estropeada, sobre todo. Es decir, que el español, usar el español para traducir el Quijote, es una manera deliberada de estropear el Quijote, completa y absolutamente, además de gratuita e inútil por entero. Por otro lado, se lleva a cabo la castración de la libertad del lector, es decir, la derogación de la libertad del lector al que se le priva de la relación natural y del derecho natural que tiene a relacionarse con Cervantes directamente y sin intermediarios. Es decir, cuando alguien se interpone entre el lector y Cervantes, diciendo yo ofrezco una traducción del lector cervantino, lo primero que hay que decirle, mire, no se admite correspondencia no solicitada, no se lee correspondencia no solicitada, o sea, no venga a molestar, no venga a molestar, eso ya para empezar. Es decir, no se puede atentar contra la libertad del lector, que tiene derecho natural a una relación directa con Cervantes. Es decir, no venga usted aquí a estropear el Quijote, en una palabra, habría que decir a esta gente. Si es que hay alguien que haya traducido el Quijote
al español actual, que yo no lo conozco. O sea, yo creo que nadie puede hacer esto. Es decir, si alguien lo ha hecho, yo no lo conozco. Yo no he leído nunca ninguna obra así, ni la conozco. Y por último vamos a terminar con música. Vamos a ver, es decir, hablábamos antes de la estructura de la sintaxis, pero es que además de la sintaxis hay otra cosa. Es decir, la sintaxis tiene una sonoridad, el verbo tiene una musicalidad. Naturalmente, la musicalidad y el ritmo de la prosa y de la poética cervantinas no admiten traducción, y menos en español. ¿Para qué quiere usted traducir al español algo que ya está escrito en español? No hay una diferencia temporal, cronológica tan acusada como para traducir esto. No estamos hablando del libro de Buen Amor, del Cantar de Cid, ni siquiera de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Por lo tanto, estas 10 razones son más que suficientes, y se pueden aducir muchísimas más, para burlarse completamente de cualquier intento de traducir el Quijote al español actual, porque eso es una parodia, es realmente un chiste, eso no tiene ningún sentido, eso es una gracia, eso es propio, pues no sé, de un festival o de algo por el estilo, ¿no? Para, no sé, para cualquiera. Sí es cierto que hay una obra que yo recomiendo vivamente, que no es el Quijote, pero es El Quijote contado a los niños, que es el libro de Rosa Navarro, en el que Rosa Navarro, magníficamente, excelentemente, pulcramente, cuenta el Quijote a los niños tomando como referencia el Quijote de Cervantes. Y es una obra útil, es una obra que permite a los niños introducirse en la lectura del Quijote cervantino. Pero Rosa Navarro no pretende en ningún momento traducir el Quijote. Rosa Navarro lo que ofrece es una versión para niños del Quijote de Cervantes, ¿no? Claro, hablamos de una versión para adultos del Quijote de Cervantes, pero es que la versión para adultos del Quijote de Cervantes ya la escribió Cervantes. Es que esto es el cuento de Borges, de nuevo. Es un chiste. Muchos de ustedes me preguntan, a veces me preguntan, mire, ¿y cuál es la edición que me recomienda del Quijote? Miren, yo les recomiendo del Quijote la edición que, coordinada por Francisco Rico, hicieron diferentes cervantistas, que más o menos directamente participamos en esta edición de una manera o de otra manera, cada uno a su modo. Esta edición, que está disponible totalmente en internet, en 2 tomos. El primer tomo contiene el Quijote entero, la primera y la segunda parte, y después hay un segundo tomo que contiene las notas, las explicaciones y las glosas de un volumen complementario. Esto ustedes lo tienen en internet, lo buscan en Cervantes Virtual y ahí lo tienen el texto completo, de manera que no hay disculpa para leer el Quijote de Cervantes tal como Cervantes lo escribió, en una edición muy solvente. ¿Hay otras ediciones aparte de esta? Sí, hay otras ediciones, prácticamente todas las ediciones que tienen un responsable a su cargo, como la de Alianza, Florencio Sevilla, la de Castalia, Jesús Murillo, en fin, la de Cátedra. El Quijote lo ha editado mucha gente, la de Vicente Gauss. Hay diferentes ediciones del Quijote, ahí las tienen a su cargo. Pero no lean el Quijote en traducción, porque entonces no leen el Quijote. O sea, leen una ruina, leen una catástrofe, en definitiva. O sea, no pierdan el tiempo con eso. Ahora, a partir de ahí, con su vida hagan ustedes lo que quieran, evidentemente. Pero yo les aconsejo esto. Y les aconsejo más. Si aparte de leer el Quijote quieren leer la Anatomía del Quijote, que fue la obra en la que yo interpreté después la Anatomía del Quijote, que la tienen también en internet. La tienen disponible en Google Books, en el enlace que aparece aquí abajo o aquí arriba, en alguna parte del vídeo, en este momento. De tal manera que no tienen problema para interpretar el Quijote. Tienen el Quijote de Cervantes disponible en internet, de forma libre, abierta y gratuita, en línea, y tienen la Anatomía del Quijote. Ustedes ponen Anatomía del Quijote, Google Libros, y ya les sale. Si quieren poner mi nombre por el medio también les sale, pero mi nombre es lo de menos, en definitiva. Lo que importa es el Quijote, no lo que diga la gente. Lo que importa es la originalidad de ese libro, no lo que la gente comente. Ahora, si ustedes quieren seguirse por unos o por otros, si ustedes quieren seguir a unos u otros, hagan lo que quieran, pero tengan cuidado con los seguimientos. Es preferible ser un intérprete a ser un seguidor. Yo no quiero seguidores, yo en todo caso quiero intérpretes, y no cualesquiera intérpretes, sino aquellos que sepan, como decía Cervantes, bueno, Don Quijote, por boca de Cervantes, retráteme cualquiera, pero no me maltrate, retráteme el que quisiere, pero no me maltrate. Claro, lo mismo puede decir Cervantes. Cervantes habla en ese momento para que tradúzcame quien quiera, pero que no me destruya, no me estropeen.
no monten un estropicio, es lo que en definitiva dice Cervantes, no monten un estropicio. Bien, y ahora permítame que concluya esta intervención con citas de algunos de mis colegas de profesión, en relación simplemente con el inicio del Quijote, con el inicio del capítulo primero del Quijote. Todo el mundo sabe el capítulo primero del Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía, un hidalgo de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Bien, parece ser que hay gente que no sabe lo que es el astillero. Y hay gente que descubre el Mediterráneo después de que los romanos llevaran siglos navegando por el Mediterráneo. Entonces no saben lo que es un astillero. El astillero es el lugar en el que se colocan lanzas punzantes, armas punzantes. No es lo mismo una lanza con punza que sin ella. Hay muchos matices en este punto. Es decir, que un astillero sería una panoplia, pero no de armas de fuego, sino de armas punzantes, de lanzas rematadas en punta, en hebijón, en definitiva, que ahí están guardadas, colocadas a disposición del uso que sea menester, vamos a decirlo así muy cursimente. Eso es un astillero. Pero hay gente que cuando se encontró con esta palabra, pues no sabía lo que era, ¿vale? No sabes lo que es una palabra, vas al diccionario. Hay gente a la que se le puede ocurrir traducir el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al español actual. Vale. Supongo que con mucha ironía, porque yo creo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española está actualizado. No sé quién lo actualizará, pero está actualizado. No los conozco personalmente a los quienes lo actualizan, pero está actualizado y funciona muy bien, es de libre disposición y es enormemente útil. Pero bueno, no faltará alguien que quiera traducirlo, ¿no? Como en el Quijote había un personaje que estaba escribiendo la historia del mundo completa y entonces decía que tenía que responder una pregunta muy inquietante y es ¿quién fue el primer hombre que se rascó la cabeza? Y suponía que era Adán, porque si Adán fue el primer hombre, supondría él que alguna vez se rascó la cabeza. Bien. Y entonces era una pregunta muy inquietante. Pues aquí lo mismo, ¿no? Entonces, el astillero. Y no sabían lo que era el astillero. Pues el astillero es un lugar no donde se guardan las astillas, sino donde se guardan armas punzantes, donde se guardan lanzas. Donde se guardan para su uso, no donde se guarden para su desuso. Pero bueno, bien. Entonces, cito a Carlos Mata Indurain. Carlos Mata Indurain es un cervantista reconocido, de trabajos valiosos y de referencia, ha estudiado la poesía de Cervantes, es una persona muy atenta, es un lector crítico de Cervantes, es un lector al que conviene leer para interpretar muchos pasajes del Quijote y sobre todo buena parte de la poesía cervantina. Bien, cito a Carlos Mata Indurain y dice: ahora bien, para ser precisos hay que indicar que astillero, con esa acepción literal, sí figura en los diccionarios de época, porque recientemente hubo gente que dijo que astillero era una palabra que no figuraba en los diccionarios de época. Sí figura en los diccionarios de época, concretamente en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de 1611, de Sebastián de Covarrubias. Y advierto que el Quijote se publica en 1605 la primera parte y 1615 la segunda. 1611 el diccionario de Sebastián de Covarrubias. Cierto, dice Carlos Mata Indurain, que no aparece como tal voz astillero, pero sí se registra entre los diversos derivados de lanza en la subvoz alancearse, lancera, que por otro nombre se dice astillero, de asta. Es un estante en que ponen las lanzas, adorno de la casa de un hidalgo en el patio o soportal, con algunos paveses, arma defensiva española antigua. Es decir, son armas punzantes, son lanzas rematadas en punza, en definitiva. Y prosigue la cita de Carlos Mata Indurain. Ignacio Arellano, en una entrada de su blog El Jardín de los Clásicos del 23 de julio de 2015, hablamos ya de hace casi 10 años, dice: lanzan astillero, que no olvidada de Don Quijote. Exponía con muy sensatas razones, tras recordar la definición de Correas, estas palabras en respuesta a la interpretación original que alguien hizo de lanza olvidada. Parece ser que alguien calificó esta expresión del Quijote, lanzan astillero, como lanza olvidada. Esto no tiene nada que ver.
La lanza en astillero es todo lo contrario de una lanza olvidada. La lanza en astillero es una lanza guardada en un lugar público y visible y perfectamente disponible para su uso. Es decir, es justo todo lo contrario de lo que algunos intérpretes que dicen comentarnos el Quijote aducen. Y hay que ir a Ignacio Arellano. Ignacio Arellano dice lo siguiente. Cito a Ignacio Arellano. Es una cita no muy larga, pero miren lo que dice Ignacio Arellano. Un periodista amigo del orden decide empezar por el principio en una entrevista a cierto traductor del Quijote al español moderno y le plantea esta pregunta. Yo no sé si esto es verdad o no, a lo mejor es una anécdota hipotética que plantea Arellano para argumentar una razón. Yo no creo que nadie haya traducido el Quijote al español moderno porque el español del Quijote es el español moderno. Yo creo que esto debe ser como el planteamiento de una anécdota que da pie a la exposición de un argumento, pero no sé más, quiero decir, lo ignoro completamente. ¿Por qué se atreve a actualizar la famosa de lanza en astillero y lo cambia por lanza ya olvidada, y no hace lo mismo con la no menos mítica de cuyo nombre no quiero acordarme? A lo que el traductor responde, ya digo que yo no sé si esto es un cuento donde hay dos personajes y tal, pero bueno, no es un atrevimiento y sí una decisión meditada. Nadie sabe qué es un astillero, en realidad un astillero o artilugio donde se ponían los astiles de las lanzas, algo parecido, supongo, al palillero de los billares. Bueno, lo de que nadie sabe qué es un astillero, pero si Sebastián de Covarrubias en 1611 dice lancera, que por otro nombre se dice astillero, de asta, es un estante en que se ponen las lanzas. 1611, ¿eh? Y claro, te dicen que no sabe lo que es un astillero, dices, hospital, pero ¿dónde estamos, no? Ninguna de las soluciones que barajé, dice el interlocutor, más de 20, o sea, más de 20 soluciones para lo de astillero cuando Covarrubias ya dice lo que es, pero bueno, más de 20 aclaraban nada. Esto es Borges puro, no me negarán que esto es borgiano totalmente. Por eso me fui a la intención de Cervantes al usar esa expresión. Quiso decir Cervantes, según este interlocutor, que Don Quijote rescató del olvido donde estaba una vieja lanza. Bueno, miren, no digo más. Excúsenme de cualquier comentario sobre este asunto. Sigo con la cita de Ignacio Arellano. Me resultan extrañas dos cosas, dice Ignacio Arellano, en esa respuesta. Una, que se afirme que nadie sabe qué es un astillero a pesar de que se da una definición bastante aproximada del objeto. Otra, que barajase más de 20 soluciones. Tengo para mí que 20 posibilidades para traducir una palabra cuyo significado se ignora, todos los ignoran, acaba de decir, son demasiadas. Ahora bien, al revisar cualquier edición del Quijote se advertirá que casi todas anotan astillero, es decir, ponen una anotación donde hay astillero, y que muchas aducen la definición del tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias. Quiero decir que esto, vamos a ver, es como decir, acabo de descubrir el Mediterráneo. No, o sea, una cosa es la canción de Serrat y otra cosa es ya las rutas marítimas que atravesaban los griegos, hasta las columnas de Hércules, ¿no? O sea, no hay que confundir, o sea, el Mediterráneo ya existía antes de Serrat, ¿no? Y Serrat lo sabe, o sea, no hay problema. El problema es que los que no lo saben son los que oyen la canción de Serrat. Esto es como cuando alguien apunta a la luna con el dedo y la gente queda mirando para el dedo, pues aquí lo mismo. Lancera, que por otro nombre se dice astillero de asta, es un estante en que ponen las lanzas, adorno de la casa de un hidalgo, etcétera, etcétera. Así que, prosigue Ignacio Arellano, así que alguien sabe qué es un astillero, pero es que lo sabe desde 1611. Y siendo este un adorno, es decir, un exhibido símbolo de calidad social de la casa de un hidalgo, no es verosímil que la lanza estuviera en olvido, porque está en un expositor, es como si dijéramos que está en el portal de un edificio ya, o en el vestíbulo de la entrada de una vivienda. Era, eso sí, una lanza antigua, arma de los antepasados de Don Quijote. Arma antigua en el sentido que el arma moderna era de pólvora, no simplemente una lanza punzante, sino que básicamente las armas de Don Quijote son armas medievales, no armas modernas. Don Quijote no lleva pistola.
lleva adarga, lleva lanza, en definitiva. Ni siquiera lleva espada, ni siquiera lleva espada. La espada es un arma también medieval, pero Don Quijote va armado de arzón, en definitiva. La arma de los antepasados de Don Quijote, mucho tiempo inactiva, pero no olvidada, sino está ahí presente, está de cuerpo presente, viva. Cuerpo presente, pero viva. Pero la colocación en el astillero revela precisamente que su dueño quiere dejar clara su idealía y su vocación militar. Era, no se olvide, aficionado a la caza, ejercicio sustitutorio de la guerra. Ya conocen el refrán, guerra, caza y amores, por un placer 1000 dolores. Y añadiríamos, y traducción también, por un placer 1000 dolores. Una lanza olvidada se coloca en un desván, prosigue Arellano, en el establo, en el vano de una escalera, con otros objetos inservibles. Pero no es esto lo que sucede con la de Don Quijote. Cada día al salir de su casa o al entrar en ella, el ingenioso hidalgo vería su lanza en el astillero, su adarga antigua, tampoco olvidada, dándole voces silenciosas, y algo en su interior iría acumulando, prosigue Ignacio Arellano, la energía suficiente para que por fin embrazada, no es lo mismo, es una traducción, para que por fin embrazada su escudo, empuñara esa lanza que todos los días atraía su mirada y saliera a correr sus aventuras por el antiguo campo de Montiel y por todo el universo mundo. No, concluye Arellano, la lanza de Don Quijote no estaba en el olvido, estaba exactamente en el astillero. Entonces, claro, parece ser que este interlocutor dice que el astillero es un lugar que nadie sabe lo que es, lo cual delata una ignorancia importante, pero pretende enseñar a los demás lo que el Quijote significa. O sea, miren ustedes lo que leen, si leen intérpretes de esta naturaleza. O sea, mucho cuidado con leer el Quijote en una versión falsa. ¿Ustedes manejarían dinero falso? Es decir, ¿ustedes basarían su economía doméstica en dinero falso, en dinero falsificado? Pues no basen su lectura del Quijote en libros que falsifican la originalidad del pensamiento cervantino, porque traducir el Quijote al español actual no solo es algo imposible, es algo simplemente fraudulento.